Gracias, Flaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo otra vez, otro día más, aquí en Tiempo de Análisis por la señal del canal del fútbol. Saludos para toda la gente que nos acompaña día a día, que siempre están pendientes de toda la programación del canal del fútbol, que nos pueden ver a través de Instagram, de YouTube, de Facebook y por supuesto también salimos a través de la señal del grupo TV Cable. Así que, como siempre lo digo, es un gusto estar con todos ustedes y el programa del día de hoy está dedicado a esa liga campeón de la Copa Libertadores 2008, ya que en estos últimos días, en estas últimas semanas, Liga de Quito, por medio de sus redes sociales, ha estado recordando lo que fueron esos días, lo que fue esa consecución, el título más importante de Liga en su historia y el título más importante para el fútbol ecuatoriano en cuanto a clubes, porque obviamente no ha habido otro equipo que ganara la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de nuestro continente. Después Independiente del Valle el año pasado también consiguió una Copa Sudamericana, que también es muy importante, y Liga consiguió también una Copa Sudamericana, pero la Copa Libertadores es nuestra Champions League, es la Champions League de esta parte del mundo. Así que seguimos hablando de este equipazo, de este gran equipo del Patón Bausa. El Flaco ya en el primer bloque habló, porque en este programa lo vamos a desmenuzar y lo vamos a analizar línea por línea. Ya el Flaco estuvo hablando un poco de la parte defensiva, estuvo hablando un poco de los volantes de primera línea, este esquema táctico con el cual jugaba el Patón Bausa, esa línea de 3 en el fondo, esa línea de 3 que no la negociaba, que si bien es cierto por momentos eran 5 defensores, o era una línea de 5, pero normalmente siempre que jugaba de local en Quito eran 3 centrales. Era una línea de 3, las figuras descollantes de esa Liga de Quito, del Patón Bausa, como carrilero, reconvertido a carrilero, porque él, recordemos, en sus inicios era un delantero rápido, fuerte, potente, y lo fue tirando más hacia la banda, porque el Patón vio en Guerrón esas cualidades físicas, técnicas, la potencia, la velocidad, la buena conducción con dominio, con la pelota, y fue mejorando mucho en su juego. Sobre todo Guerrón mejoró mucho en la toma de decisiones, se volvió un jugador que empezaba a estar más preciso en la definición, en los últimos metros, o con una asistencia o con un gol, pero empezó a pensar mejor y a tomarse unas milésimas de segundo y tomar mejores decisiones, y eso obviamente mejoró mucho su juego y contribuyó mucho para que Liga sea protagonista ese año. Después se fue a Europa, se fue en 2009-2010, esa eliminatoria para Sudáfrica. Guerrón y Chucho Bolaños también eran titulares en selección, pero no terminaron afianzándose, y luego su paso por selección fue bastante efímero, no fue el Jofre Guerrón de selección. Pero bueno, eso por parte de Guerrón. Guerrón era el carrilero por derecha, el carrilero por izquierda era Paul Ambrosi, lateral izquierdo, pero en este esquema Bausa le daba un poco más de tarea en la parte ofensiva. En la mitad de la cancha, ya el Flaco lo repasó, era el Rambert Vera junto al capitán Patricio Urrutia. Delante del doble 5, Damián Manso con cierta libertad, un jugador muy talentoso que Liga lo esperó por mucho tiempo, porque recordemos cuando llegó él tuvo una lesión grave, varios meses sin poder jugar, pero la dirigencia de Liga, muy sabia y con mucha confianza, dijeron no, vamos a esperarlo a que se recupere. El Patón también influyó, por supuesto, porque lo conocía, y se recuperó, empezó a jugar y se convirtió en el manija del equipo, se convirtió en el conductor del equipo, se convirtió en ese jugador diferente, en ese jugador que en las pelotas paradas marcaba diferencias, con asistencias, con tiros libres, con una visión panorámica de toda la cancha y una precisión para filtrar pases y generar juego que hacía daño a cualquier equipo, y realmente fue un año espectacular del Piojo Manso. Y arriba el Chucho Bolaños también con cierta libertad, corriendo por todo el frente de ataque, sobre todo por izquierda, juntándose mucho con Ambrosi. Chucho Bolaños, que también tuvo un gran año en esa Liga de Quito, convirtiendo goles importantes. De hecho recuerdo un gol que convirtió
Bueno, desde la final ante Fluminense, por supuesto. Antes también había convertido en México ante el América, recuerdo. Convirtió algunos goles importantes el Chucho Bolaños en esta consecución del campeonato de la Libertadores. Y el punta a punta, el Taca Bieler, ¿no? El Taca Bieler que es un delantero de los más importantes de la historia de Liga de Quito. Un jugador que venía de Colo-Colo, no era titular, era suplente, pero encontró su lugar en el mundo acá y fue esa cuota goleadora que por mucho tiempo estuvo buscando Liga de Quito. Después iba a llegar Barcos. Para mí Barcos lo supera. Para mí esto es una apreciación muy personal. Yo creo que Barcos, no por título solamente ni por números, sino por el juego, por lo que contribuyó, por el capitán, por el líder que fue dentro y fuera de la cancha Hernán Barcos. Yo creo que individualmente lo superó a Taca Bieler, pero igual Bieler es uno de los más importantes de la historia de Liga de Quito, y ese año puntualmente el de la Libertadores fue vital también, con goles y con muchas presencias importantes para el equipo. Bueno, entonces, ese 3-4-1-2, si lo quieren ver de esta manera, ese dibujo táctico, pero bastante cambiante por parte del Patón Bauza, jugaba y afrontaba los partidos de esa manera. De local, Bauza y Liga sabían que tenían que aprovechar mucho la ventaja de la altura, porque les guste o no a mucha gente, sobre todo a la gente de Quito y de la altura, que muchas veces se ponen en un plano o lo toman como que se les quita mérito o valor a los equipos y a los jugadores. No se quita mérito de ninguna manera. Esa Liga de Quito era un equipazo, pero así como reconozco que esa liga era un equipazo, también hay que reconocer y ser muy sinceros que la altura era un aliado. Es un aliado. De hecho, por algo coincido y creo que Ecuador debe seguir jugando en la altura, porque aunque nosotros no estemos adaptados como antes, nuestros rivales saben que en la altura les afecta mucho la cabeza, ni siquiera por un tema futbolístico. Ya ellos mentalmente van bloqueados, van con temor, y esa ventaja geográfica hay que saberla explotar y hay que saberla aprovechar. Y ese año Liga lo hizo, Bauza lo hizo. De local en Casablanca, Liga de Quito era un equipo inexpugnable, era un equipo que era casi que imposible derrotar. Ya un equipo que se llevara un punto de Casablanca, destapaban champán por los cielos y era casi que tocar el cielo con las manos, porque realmente era un fortín, es un fortín durísimo que todos los equipos brasileños, uruguayos, argentinos, paraguayos saben que venir a Casablanca y tratar de llevarse un punto es tarea muy complicada. Es tarea muy complicada, muy complicada. Y ese año Liga de Quito de local se hizo imbatible. Se hizo imbatible contra rivales durísimos como, bueno, en la fase de grupos tuvo rivales duros, Libertad, después también en el camino San Lorenzo de Almagro, que llegaron a tanda de penales, el mismo América de México, un equipo poderoso del continente, Fluminense por supuesto, o sea, contra rivales durísimos, pesos pesados, y en Quito Liga los hizo ver así, los hizo ver muy mal, por la ventaja de la altura primero y principal, pero a esa ventaja de la altura hay que saberla aprovechar, y Bauza sabía que tenía con qué para hacerla aprovechar. Por eso ahí sí era una línea de tres bien marcada, y los carrileros, Guerrón, Ambrosi, eran prácticamente punteros. Ellos se dedicaban a atacar, a darle amplitud al equipo por las bandas, y así terminó haciendo mucho daño y provocando muchos goles y muchas jugadas de peligro, con Guerrón por derecha, con Ambrosi por izquierda. Después Manso siempre fue el titiritero, el que manejaba el equipo, porque él sabía que Guerrón pasaba permanentemente por derecha, Ambrosi también, arriba Bolaños corría por todo el frente de ataque, y sabía que Bieler era un 9 que se peleaba y se batía con cualquier defensor. Entonces, de local, Bauza siempre fue un técnico que salía a buscar, aprovechar esa ventaja de la altura con los jugadores que tenía, someter, cansar, desgastar, ahogar a sus rivales. Y por eso percátense que en muchos partidos en los segundos tiempos acción por parte de los equipos que se enfrentaban a Liga de Quito. Entonces Liga se hacía fuerte local y sacaba una ventaja interesante. En algunos casos, en la mayoría de los casos, sacaba una ventaja interesante. Y esa ventaja la supo manejar siempre que fue de visitante.
De visitante la puesta en escena, la propuesta, el performance de esa Liga de Quito era un tanto diferente. No era tan ambiciosa como el local, y está claro por obvias razones, y trataba de cuidarse un poco más y jugar mucho a la contra, ser un equipo de respuesta, bien planteadas, bien entendidas por los jugadores, y las llevaron a cabo de muy buena forma, de muy buena forma. Porque Bausa sabía que podía jugar proponiendo y sabía que podía jugar mucho a la contra, porque tenía los jugadores para jugar de ambas formas. Tenía jugadores muy rápidos por las bandas, y si tú quieres jugar de contra, necesitas jugadores rápidos para que cuando el equipo recupere la pelota con 3-4 toques, transiciones muy rápidas, ya prácticamente se esté en campo rival y se puede hacer daño. Y tenías a Guerrón, tenías a Ambrosi, tenías a Chucho Bolaños, tenías a Bieler que peleaba arriba todo, tenías a Manso, que a pesar de que Manso no era tan rápido, Manso tenía que jugar parado y sabía que ya por todos lados corrían sus compañeros, y era con pases muy precisos aprovechar justamente los espacios que dejaban sus rivales. Y de esa manera Liga de Quito se hizo muy fuerte. Bausa esa copa la jugó de manera muy inteligente. Y si a Bausa hay que sacarle una principal virtud como entrenador, juega mucho dependiendo del contexto, dependiendo del rival, dependiendo dónde juegue, lo que tenga. No es un técnico ni ultra ofensivo, ni cuando jugaba de local Liga y otro cuando jugaba de visitante, pero eso es ser inteligente. Eso es ser inteligente, porque si Liga de Quito probablemente iba a jugar de tú a tú con la misma intensidad y de la misma forma que jugaba de local en Brasil, en Argentina, en Chile, en cualquier otro país, probablemente le podía costar caro, y era obviamente desaprovechar esa ventaja que sacabas de local. Entonces yo a eso le llamo mucha inteligencia, le llamo saber lo que tengo y tratar de defenderme y aprovechar la ventaja que tengo y lo que tengo a disposición. Y de esa manera Liga de Quito derrotó a sus rivales en algunas llaves un poco más sufridas que otras. San Lorenzo, la final ante Fluminense. Pero fíjense cómo llega ese gol de Chucho Bolaños en el arranque del partido, o por lo menos en los primeros minutos. Una contra rápida, gol de Bolaños. Y después obviamente el rival también juega. Ese Fluminense era un equipazo, Thiago Neves, Arouca, estaba muy jovencito de central el defensor del Paris Saint-Germain que jugó en el Milan, Thiago Silva. O sea, era un gran equipo, era un gran equipo ese equipo del Fluminense. Y después también es cierto, con algo de sufrimiento, tanda de penales de por medio, la figura de Ceballos que fue fundamental, pero ¿quién dice que va a ser fácil? ¿Quién dice que tú vas a ganarle con cierta facilidad a equipos poderosos que económicamente eran superiores a Liga de Quito? Y Liga lo jugó de manera inteligente, lo cual también es un gran mérito y es una gran virtud de Bausa y por supuesto de esa Liga de Quito. Entonces, después el equipo fue cambiando con el tiempo. Por ejemplo, empezaron a aparecer jugadores como William Araujo, que era una especie de jugador número 13 que a veces jugaba, a veces entraba a la variante. Siempre cuando le tocaba defenderse a Bausa y cuidar un poco más el resultado, adentro William Araujo y se paraba ahí, jugaba en la mitad de la cancha. Franklin Salas también era una especie de jugador número 13, 14, porque también entraba a veces a la variante y estaba siempre como una de las opciones para el Patón Bausa. Después llegaron, por ejemplo, Pelusa Calderón, Diego Calderón llegó después, y bueno, el equipo fue un poco cambiando, pero ese fue el equipo campeón de Liga de Quito, un equipo que va a quedar para la historia del fútbol ecuatoriano, un equipo que para mí justamente se lo denosta en algunas partes, no en todo el país, pero creo que no se le da el valor a lo que jugaba Liga, porque Liga jugaba bien. En base a lo que quería Bausa, el equipo jugaba bien. Otra cosa es si el equipo era vistoso y realmente era un espectáculo. Eso es muy subjetivo. Lo que a mí me puede parecer bonito, a otra persona le puede parecer feo. Entonces eso es muy subjetivo, pero jugar bien es llevar a cabo una planificación y una idea de lo que se ha trabajado, llevarla a cabo y que realmente salga bien. Eso es jugar bien. Eso es jugar bien. Jugar bien es yo plantearme algo y conseguir ese algo. Después la forma depende de cada uno. Yo tendré mi manera, ustedes tendrán sus maneras, cada uno tendrá su
su forma de ver las cosas y los pasos a seguir para conseguir el objetivo. Pero ese equipo jugaba bien. Tenía clara la película, que el local tenía que aprovechar, ganar y tratar de sacar la ventaja, una ventaja buena si era posible, si podías también, porque el rival también jugaba, y de visitante ser más inteligente, más cauto, golpear en los momentos justos, aprovechar las que tengas, en alguna contra, alguna pelota parada, explotar las virtudes físicas de mis jugadores, y después cuidar el resultado en la medida de lo posible. Es así, era así, y es bastante lógico y bastante inteligente. Así que felicidades a la gente de Liga de Quito, que seguramente habrán disfrutado mucho de recordar ese equipo, ese gran equipo del Patón Bausa, que está en el club trabajando, por cierto. Así que va a quedar en la retina de las historias doradas del fútbol ecuatoriano. Y no tenemos muchas, ojo, no somos otro país como Argentina o Brasil, Uruguay, que tienen enciclopedias de páginas doradas del fútbol de sus países. Nosotros tenemos unas cuantas, y entre esas cuantas está lo que consiguió Liga de Quito en el 2008, de muy buena manera, de muy buena elite, porque fue mejor sin lugar a dudas ante todos sus rivales en esa Copa Libertadores de América 2008. Señores, nos vamos. Gracias, Flaco, como siempre, haber estado conmigo compartiendo otro tema más, hablando de este gran equipo del Patón Bausa. Y gracias a todos ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos y por haber estado del otro lado aquí por la señal del canal del fútbol. Nos vemos mañana. Que pasen bien. Un abrazo para todos.